Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a continuar hablando un poco sobre calor. La idea es resolver un problema avanzado de calor y después vamos a empezar con el último tema, que son los mecanismos de transferencia de calor. Entonces ahí vamos a hablar sobre eh, ya no solo la cantidad de calor, sino cómo cuantificar ese calor de acuerdo pues, de acuerdo al mecanismo en el cual se transfirieron. Entonces vamos a revisar este problema. Ok, vamos a ver. Vamos a resolver el problema 2517 de el RESNIC. Disculpen el ruido de fondo, pero bueno, pues estoy en la universidad, así que espero no sea muy molesto. Y ya saben cómo es la cosa aquí. 25. Entonces, a ver, aquí está. Bueno, este tipo de problemas también son problemas clásicos. La diferencia entre estos problemas y el que resolvimos el día de ayer, es que en este problema, pues se nos pide la temperatura de equilibrio. A diferencia del problema de ayer, donde la temperatura de equilibrio ya se proporcionaba. Entonces, como usted ya tiene la temperatura de equilibrio, el problema de ayer ya sabe que el hielo se va a derretir completamente. En este problema, ya sabe que el hielo se va a derretir completamente porque el hielo a 40 grados pues tiene que ser agua líquida, tiene que haber pasado por un cambio de fase. En este problema, en el número 17, 2517 del RESE, nos están pidiendo la temperatura final. Y también cuento con una bebida caliente, agua caliente y también hielo, nada más que este hielo está a 0 grados. Entonces, la diferencia aquí, pues es que no estoy seguro si ese hielo se va a derretir completamente. Entonces, previo a hacer el cálculo de la temperatura, tengo que hacer un rato que me permita saber si el hielo se va a derretir. Me dice que una persona prepara una cantidad de té helado mezclando 520 gramos del té caliente.
que es esencialmente agua. O sea, puedo considerar que los 520 gramos son de agua caliente, con una masa igual de hielo a 0 grados. O sea, 520 gramos también de hielo. Ah, no sé si es muy molesto el ruido de fondo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Okay. Es que están podando el jardín, así que están ahí con las máquinas. Bueno, me pregunta cuáles son la temperatura final y la masa de hielo restante si el té caliente está inicialmente a una temperatura de 90 grados en el inciso A y 70 grados en el inciso B. Entonces voy a hacer un diagrama como el que hicimos en el problema de ayer. Ok, entonces voy a tener aquí voy a tener la temperatura en grados Celsius. Voy a tener el calor, ¿no? Y tengo dos componentes. Uno es hielo a 0 grados, hielo, y a 90 o 70 voy a tener agua caliente. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre este problema y el de ayer es que no conozco la temperatura de equilibrio. Precisamente eso es lo que ando buscando, ¿no? Entonces, como no conozco la temperatura de equilibrio, desconozco la cantidad de procesos que va a seguir cada uno de los elementos para llegar al equilibrio. Entonces, vea la diferencia con el de ayer. En el de ayer yo ya sabía que la temperatura de equilibrio era 40. Como esto, entonces yo sabía que el hielo para poder llegar a 40 necesita completar 3 procesos y el agua caliente para llegar a 40 necesita completar un proceso. Entonces, aquí yo no sé cuál es la temperatura de equilibrio en este problema. Como no conozco la temperatura de equilibrio, entonces no sé cuántos procesos va a pasar el hielo para llegar a esa temperatura de equilibrio y cuántos procesos va a pasar el agua. Entonces, lo que me toca hacer es plantear diferentes escenarios o diferentes situaciones que se pueden dar. La primera es que la temperatura de equilibrio sea aquí. Que sea aquí, en ese punto gris que estoy. Entonces, si la temperatura es igual a 0 grados y que, y que el estado final va a ser una mezcla entre hielo y agua líquida. Porque si se fijan en ese punto gris, aquí tendría agua en el azul al final. Entonces, si el proceso no se completa, si se queda a la mitad o en algún punto intermedio, entonces el hielo no se derrite por completo, solo una parte. Y el agua, que es el agua caliente, va a bajar su temperatura una cierta cantidad hasta 0, pero va a seguir siendo agua. Entonces lo que voy a tener es una mezcla de agua más hielo. Bueno, la posibilidad, la número 1, la posibilidad 1. La segunda posibilidad es que la temperatura de equilibrio sea exactamente donde termina todo el proceso de fusión del agua. Entonces, en este caso también la temperatura de fusión será 0 grados, pero la diferencia entre el 1 y el 2 es que el hielo, entonces lo que voy a tener es agua
más agua. Obviamente todo es agua. Y una tercera posibilidad es que le alcance todavía el calor para poder llegar a una temperatura intermedia entre 0 y 90 o 70. Este sería el tercer escenario. En este escenario, la temperatura está entre 0 y 90 o 70, porque en el inciso A es 90 y en el inciso B es 70. Y en este caso también tendría agua más agua, o sea, pura agua líquida en el escenario 2 y el 3. Entonces, la pregunta en este punto será, ¿cómo averiguo cuál de los tres es el escenario que va a ocurrir en este problema? Bueno, y para eso tengo que hacer cálculos, tengo que justificarlo mediante cálculos. Vamos a ver. Para el escenario 3, que es el que más se le ocurre a uno, porque estamos acostumbrados a trabajar de esa manera, así resolvimos el problema de ayer, entonces lo natural sería pensar que el correcto es el 3. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se complete el escenario 3? Tiene que pasar que el calor, voy a definir qué es cada calor, que el calor 1, que es el necesario para derretir todo el hielo, más el calor 2, sea igual al calor 3. Entonces, donde Q1 es el cambio de fase. Cambio de fase. Y Q3 sería el de cambio de temperatura. Sería llevar el agua desde 0 grados hasta la temperatura final. Y Q3 sería ir desde 90 hasta 70 a la temperatura final, el agua caliente. Entonces tiene que darse ese equilibrio. En el escenario 2, yo tendría, aquí se tiene que cumplir esto, ¿no? En otras palabras, Q1 tiene que ser menor que Q3. El calor que me puede dar el agua tiene que ser mayor al de fusión. En el Q2 o en el escenario 2, lo que tiene que pasar es que solo hay dos calores. Q1 igual a Q3. ¿Sí? Bueno, quizá voy a cambiar la definición porque voy a cambiar la definición. Voy a decir que Q1 es el M del hielo o el calor latente de fusión. O sea, igual como lo había definido antes. Y Q2 va a ser el calor necesario para pasar el agua caliente hasta 0. O sea, sería la masa del agua por C del agua por 90, 70, no, temperatura final menos 90, 70. ¿Sí? Entonces, vuelvo aquí. En el escenario 3, el calor Q1 tiene que ser menor que el calor Q2. En el escenario 2 tienen que ser exactamente iguales. Y en el 1 tienen que ser al contrario. Q1 debe de ser mayor a Q2. Mayor a Q2. ¿Sí? A ver, en otras palabras, la clave está en calcular Q1 y Q2. Q1 es el calor necesario para fundir todo el hielo y Q2 es el calor necesario para pasar todo el agua desde 90 o 70 hasta 0 grados. ¿Sí? Entonces, el escenario que me conviene probar en principio es el
es calcular Q1 y si son iguales, entonces se va a dar el número 2. Si uno es mayor que el otro, entonces se va a dar el 1 o el 3. Entonces hagamos ese cálculo. Q1 va a ser la masa de hielo. Serían 0.520 kilogramos por el calor latente de fusión del agua, que son 334 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Ok, ¿cuánto da eso? $173,680. ¿Cuánto? A ver, ¿me 173,000. repite? A mí me da 680. 680. Sí, así, dale. Correcto. Ahora voy a probar Q2. Recuerde que Q1 es el calor necesario para fundir todo el hielo. Y Q2 es el calor necesario para pasar el agua caliente hasta cero. Entonces sería 0.520 kilogramos por 4.190 joules y Celsius grado por el cambio de temperatura. En el inciso A, eso es a ver, son 90 grados, que sería 0 menos 90 grados. Aquí voy a usar obviamente el valor absoluto de esta cantidad porque el objetivo nada más es cuantificar el calor. ¿Cuánto da eso? 196.092. Me da 196.092. Sí, Lick, sí, eso. Joules. Bueno, entonces ya tengo los dos calores. A ver, entendamos qué es lo que acabamos de hacer. Acabamos de calcular cuánto es el calor que se necesita para fundir todo el hielo. O sea, si dispongo de 173.680 joules, entonces puedo completar toda la línea horizontal de mi diagrama. Puedo completarlo. Entonces, eso lo voy a averiguar. Si el agua caliente llega hasta 0, entonces me da 196.092 joules, que es más de lo que se necesita para fundir todo el hielo. Entonces, eso quiere decir que tengo suficiente calor del agua para poder fundir todo el hielo, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los tres escenarios es el que se va a dar? ¿El 1, el 2 o el 3? El 3. El 3. El 3, ¿no? Significa que tengo suficiente calor del agua para fundir todo el hielo. Si usted resta esos calores, le sobran como unos 23.000 joules por ahí, más o menos. Y esos veintitantos joules que sobran
son los que se necesitan para llevar la temperatura un poco más arriba de 0. Entonces, por eso el punto de equilibrio es el número 3. Bueno, entonces, concluyo, ¿verdad? Siempre aquí hago una conclusión. Conclusión. El agua caliente proporciona suficiente calor para fundir todo el hielo. Por tanto, la temperatura final está entre 0 y 90. Entonces, como está entre 0 y 90, lo que tengo que proceder para poder calcular ese valor es hacer lo que hice en el problema de ayer. Sumatoria de calores igual a 0. Entonces, sumatoria de calores igual a 0. ¿Cuántos calores necesita el hielo para llegar a la temperatura de equilibrio? 2 calores. Uno es el de fusión, temperatura final. Por lo tanto, entonces voy a tener 2 calores para el hielo. Q1, bueno, lo voy a escribir de una sola vez, sería MHLF más MH, C del agua, temperatura final menos 0. ¿No? Estos son los calores asociados más calor asociado al agua líquida. El agua líquida para llegar a la temperatura final solo tiene que enfriarse. Por lo tanto, tengo la masa de agua por el C del agua, temperatura final menos 90 grados Celsius igual a 0. Entonces, este es el calor asociado al agua. Ahora lo que tengo que hacer es despejar para aquí. Si me fijo, hay varias cosas en común acá. Recuerde que en el enunciado me dice que la masa de hielo es la misma masa del agua líquida. Entonces son iguales. Como tengo igualado a 0 el lado derecho, entonces lo puedo cancelar. Eso me simplifica mucho. LF más calor específico del agua por la temperatura de fusión. Luego el calor específico del agua por 0, pues me da 0. Temperatura final menos el calor específico del agua por 90 grados Celsius, igual a 0. Entonces saco de factor común aquí la temperatura final y me queda 2 veces el calor del agua. Y del lado derecho, el calor específico del agua por 90 menos LF. Despejo para la temperatura final, calor específico del agua por 90 menos LF sobre 2 veces el calor específico del agua. Ahora voy a sustituir y me va a quedar el calor específico del agua, que es 4190 joules kilogramos por 90, 334 joules por kilogramo. Entre 2 veces 4190 joules kilogramos grados Celsius. ¿Cuánto da eso?
Obviamente esa temperatura tiene que estar entre 0 y 90, como habíamos hecho el análisis antes. No, no tengo. A mí me da 5.14. Confirmo, Lick. También a mí. Ok, bien. 5.14. Bueno, entonces ahí tenemos la solución del inciso A. Ahora, ¿qué pasa en el inciso B? La temperatura se disminuye. Entonces, ¿en qué afecta que la temperatura se disminuya? Entonces voy a repasar otra vez todo lo que hice en el inciso A. Lo primero que hice fue hacer el cálculo de Q1 y Q2. Si la temperatura final se reduce, perdón, la temperatura inicial del agua caliente se reduce, entonces quien se va a reducir es Q2, porque ahora el delta T ya no va a ser 90, sino que 70. Entonces, eso va a reducir la cantidad de calor que se tiene. Así que ahora vamos a ver de cuánto disponemos en el inciso B. Entonces, Q1 sigue siendo el mismo, sigue siendo 173.680 joules, pero Q2 va a ser igual a 0.520 kilogramos por 4.190 joules kilogramo Celsius grado por 70 Celsius grado. Recuerde que ahí, entonces eso me reduce la cantidad de joules disponibles. A mí eso me da 152.516. Sí, Lick, confirmo. Y eso, si me fijo, es menor que Q1. Q1 es menor que Q2. Entonces, según lo que vi anteriormente, ¿cuál de los escenarios entonces se va a dar aquí? ¿El 1, el 2 o el 3? El 1. El 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que en mi conclusión, lo que tengo que poner es que no hay suficiente calor para derretir todo el hielo. Conclusión, no hay suficiente calor para derretir todo el hielo. Por tanto, lo que voy a tener es que la temperatura final va a ser 0 grados. 0 grados. Pero además me pregunta, en el enunciado, me pregunta cuál es la temperatura final y la más de calcular la temperatura, masa de hielo restante. Entonces, para saber cuánto hielo me queda, lo que tengo que ver es cuánto hielo se derritió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé cuánto hielo se derritió? Pues bueno, con el Q2. Q2 es el calor del que dispongo. Entonces voy a poner una ecuación. La masa de hielo derretido por el calor latente de fusión tiene que ser igual a Q2. Entonces, para saber cuánto hielo se derritió, divido Q2 entre el calor latente de fusión. O sea, 152.516 joules
entre 334 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Eso a mí me da 0.457 kilogramos. Entonces, ese es el hielo que se derritió. Pero a mí me están pidiendo, según el enunciado, me están pidiendo el hielo restante, o sea, ¿cuánto quedó de hielo? Entonces, solamente para saber cuánto hielo resta, masa de hielo restante, hago la masa del hielo menos la masa del hielo derretido. Entonces, yo tenía 0.520 kilogramos y derretí 0.457. Quiere decir que me quedan 0.063 kilogramos. Y esa es la segunda parte del inciso B. A ver, ¿hay alguna pregunta con respecto a este segundo inciso? Bueno, en general, respecto a todo el problema. ¿Quedó claro? ¿Está difícil o está fácil? Con un poco de práctica se hace, Se los Luis. pongo en examen y me lo hacen, ¿verdad? Me lo van a hacer el día del examen, porque este mismo les voy a poner. Vamos a ver si es cierto. Ok. Bueno, con esto cierro el contenido de cantidad de calor, calorimetría y cambio de fase. Y me cambio de tema. Vamos a empezar a hablar sobre mecanismos de transferencia de calor. Bien, el calor en la naturaleza se puede transferir de tres maneras. El primero y el que más vamos a estudiar es la conducción. El segundo es la convección. Y el tercero es la radiación. Lo que distingue a uno del otro, lo que distingue al uno del otro es la forma en la cual se realiza la transferencia. En el caso de la conducción, como su nombre lo dice, implica contacto, implica un contacto. O sea que yo necesito que los dos elementos que están en transferencia de calor estén en contacto uno con el otro a través de un medio conductor. La convección implica una corriente que tiene que ver con diferencia de densidades. Esa convección se da en muchos, bueno, creo que por aquí tengo una imagen, a ver si la encuentro. Aquí está.
En esta imagen, y un ejemplo común en casa, tengo los 3 mecanismos de transferencia de calor. La conducción, como les decía, implica el contacto. Entonces, ahí tengo el mango de la olla. El mango de la olla está en contacto con toda la olla y la olla está pues en un fogón, ¿no? Entonces la olla se va a calentar y eventualmente ese calor va a ir llegando hasta el mango, ¿sí? Si usted se fija o ha tenido contacto con este tipo de situaciones, ese calentamiento no es inmediato, o sea, no ocurre inmediatamente, usted lo pone con el fuego, sino que se va dando con el tiempo. O sea, es como que el calor empieza a viajar desde abajo hasta ir llegando a la superficie donde usted está en contacto. Entonces, la conducción es eso. ¿Con quién está intercambiando calor ahí? La olla con la mano. ¿Y quién es el medio conductor? Pues el material del que está hecho el mango de la olla. Entonces, este es un requisito para la conducción. Luego tengo la convección. La convección. Entonces, dentro de la olla tengo un fluido, seguramente que es agua. Esa agua se va a empezar a calentar, pero se calienta de abajo para arriba. Primero se calienta el líquido que está abajo, y ese líquido que está abajo, cuando se caliente, se va a volver más ligero. O sea, va a tener ligeramente una diferencia, una densidad más pequeña que el agua que está en la superficie, o sea, la que está un poco más fría. Y por gravedad, entonces la que tiene mayor densidad va a bajar y la que tiene menor densidad va a subir. Entonces eso genera como una especie de recirculación en la olla, y ustedes lo han visto, cómo empieza a subir el agua hacia la superficie, y esas se conocen como corrientes de convección. Esa corriente de convección transporta energía. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo una capa más fría por una capa más caliente hasta que eventualmente todas las capas terminan calentando. Después tengo la radiación. La radiación es el mecanismo de transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas. Entonces, las ondas electromagnéticas, como vimos en el primer parcial, transportan energía. Es así como nos llega la energía proveniente del sol, de los rayos del sol. Y esos rayos del sol, pues, es radiación electromagnética. Entonces, todos los objetos, cuando se calientan hasta cierta temperatura, emiten luz. Eso es más evidente, por ejemplo, en una estufa eléctrica. En una estufa eléctrica, cuando las resistencias alcanzan una temperatura alta, entonces usted puede ver cómo cambian de color. Se vuelven en una tonalidad rojiza. Y no es necesario que usted toque esa resistencia para darse cuenta que está caliente. Con que acerque sus manos, usted va a sentir el calor en contacto con las palmas de su mano. Entonces, eso es las ondas electromagnéticas que van viajando e inciden sobre su mano y la calientan. La mayoría hemos hecho eso de acercarnos al fuego cuando está haciendo frío, ¿verdad? Para calentarnos las manos. Bueno, entonces ahí estoy utilizando un mecanismo de transferencia de calor por radiación. Nosotros vamos a destinarle mayor tiempo al estudio de la conducción, pero sí vamos a mencionar un poco sobre la convección y la radiación. Y no me voy a detener mucho en esos últimos dos, porque entenderlos no es sencillo, no es sencillo. Se necesita una teoría mucho más avanzada. Para hablar de radiación hay que conocer un poco de física moderna, hay que entender un poco cómo viaja la luz, ¿verdad? Que la luz tiene una dualidad entre partícula y onda y no se comporta como las ondas exactamente que vimos en el primer parcial, sino que tiene ciertas diferencias. Y pues en la convección también hay que hablar de varias cosas.
como el área superficial, hay varios tipos de resistencia, está la resistencia forzada, ¿verdad? Entonces, pero no vamos a profundizar sobre eso. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la conducción. Entonces, la conducción, como mencionaba, es el mecanismo de transferencia de calor en el cual tengo contacto entre dos materiales o dos medios que están a diferente temperatura mediante un medio conductor. Entonces, imagine que tengo, por un lado, un medio que está a una temperatura alta. Voy a decir que está a una temperatura TH. Y por el otro lado, voy a tener un medio que está a una temperatura baja, a la cual le voy a llamar TC. Esto pues por el subíndice tiene que ver con la palabra en inglés. Y luego pues voy a tener aquí un medio conductor. Ese medio conductor va a tener un área de sección transversal. A través del cual va a viajar el calor. Recordamos de la ley cero de la termodinámica, que si nosotros tenemos una diferencia de temperatura, el objeto más caliente le va a ceder calor al objeto más frío. Entonces voy a tener una corriente de conducción en esta dirección, desde TH hasta TC. A eso le llamo H. Ya lo voy a definir. A eso le llamo H. Otra cantidad que me interesa es el espesor L del medio conductor. El espesor. Esa área que está pasando por ahí, o el área de interés, es el área de sección transversal, es decir, el área que forma 90 grados con la corriente de conducción. Entonces, voy a definir H. H es una potencia, es la derivada de Q con respecto a tiempo. O sea, cuánto calor está pasando por unidad de tiempo por esa sección transversal A. Y esto es igual, esto proviene de una ecuación que se conoce como la ecuación del calor. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales, pero esta es una simplificación y a esta ecuación se le conoce como la ley de Fourier. Entonces es la constante K por el área, por la diferencia de temperaturas entre L. O sea, a esta ecuación simplificada de la ecuación del calor se le llama la ley de Fourier. Ley de Fourier de transferencia de calor. Muy bien. Entonces, ¿dónde K es una constante que se llama la conductividad térmica? Las unidades que tiene la conductividad térmica son de watt entre metro por Kelvin. Ojo que ese Kelvin es un Kelvin de cambio de temperatura. Y estos valores de K para diversos materiales están tabulados en la tabla 17.5 del libro de texto. Y ahí usted puede ver que hay diferentes materiales, están los metales, están algunos sólidos y están algunos gases. Si nota, están clasificados de acuerdo a su valor de conductividad. Aquellos que tienen conductividades
muy altas se conocen como, y aquellos que tienen conductividades muy bajas se conocen como materiales aislantes del calor y aislantes. A la cantidad que aparece aquí, TH menos TC entre L, se le llama un gradiente de temperatura. Eso proviene precisamente de la ecuación general de calor, donde eso que está al lado derecho realmente es un gradiente de temperatura. O sea, es si se acuerdan, un gradiente es aquel, usamos este símbolo, nabla, es un operador. Y este operador, por lo menos en dos dimensiones, es la derivada parcial con respecto a x de una función más y, la derivada parcial con respecto a y. Entonces, en ese caso, solamente se toma el primero de los términos del gradiente, en este caso es el gradiente de la temperatura, y se aproxima a un diferencial, en lugar de una derivada, se aproxima a un delta. En el numerador quedaría delta t y en el denominador delta h, delta x. Pero delta x es el espesor o el grosor del material. Entonces, es una simplificación de esta ecuación. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa tengo que decir aquí? El área, como les digo, siempre es el área de sección transversal. O sea, es el área que forma 90 grados con H. Entonces, aquí lo voy a poner. A es perpendicular a H. Cuidado con eso. Siempre es perpendicular a H. Muy bien. Y entonces, lo que a mí me interesa en este tipo de problemas es calcular cuánto es esa corriente H que se mide en watts. Y ver si un material es un buen conductor o no. Así que esto es muy importante, por ejemplo, en la fabricación de edificios o ventanales, por ejemplo, una pared de un edificio, usted quiere que sea una pared aislante, entonces necesita hacer combinaciones de diferentes materiales para ver qué tan bueno es o qué tanto deja pasar el calor. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos conexiones también en serie y en paralelo. En serie significa que yo voy a poner otra vez voy a hacer ATH, luego tengo un primer material aquí y después tengo un segundo material y este otro pues está en contacto con la temperatura baja. Entonces aquí tendría TH, TC, tendría una conductividad 1, una conductividad 2, tendría un L1 y tendría un L2. Bueno, entonces, en este tipo de problemas se da que existe una temperatura de unión. Una temperatura que es una temperatura mayor a la temperatura C, pero menor a la temperatura TH. Y en este caso, cuando los materiales están en serie, entonces resulta que H, el H del medio 1, es igual al H del medio 2 y es igual al H total.
y es igual al H total. Entonces, esta es la clave para resolver problemas cuando tenemos dos materiales conectados en serie. O sea, uno delante del otro. ¿Y por qué se llama en serie? Porque la transferencia de calor se tiene que dar primero por el medio 1 y después por el medio 2. Y la otra forma de conectarlos es paralelo. Bueno, también está la forma mixta, pero esa pues no la vamos a estudiar. En este caso, yo voy a tener los dos medios, el de temperatura alta y el de temperatura baja, de H, de C. ¿Ok? Entonces, cada uno va a tener una conductividad. Conductividad 1, conductividad 2. ¿Sí? Y van a tener obviamente el mismo espesor, L. Bueno, podría tener diferente L, ¿verdad? En este caso yo puse que son iguales. Bueno, en esta situación, obviamente no hay una temperatura de unión. En esta situación, lo que pasa es que el H total, o sea, la conductividad total que existe, es la suma de H1 más H2. Entonces, vea la diferencia entre serie y paralelo. En serie, el H total, o sea, la transferencia total que existe, se da igual a la de cualquier medio. O sea, puede calcular el H del medio 1 o del medio 2 y eso es igual al total. Mientras que en paralelo, el total es la suma de los H's de cada uno de los medios. Entonces, mañana lo que vamos a hacer es resolver. No voy a hacer problemas cuando hay una conducción simple, o sea, cuando solamente hay un medio ahí, porque son muy fáciles. Básicamente solo es de sustituir o despejar la ecuación de H. Entonces yo me voy a centrar en estos dos casos, en serie y en paralelo, ¿no? Cómo calcular el H total, en el caso de serie, pasando por el intermediario, que es la temperatura de la unión. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar por hoy. Y mañana viernes vamos a hacer un par de problemas sobre esto y con eso cerraríamos el capítulo 17, el primer capítulo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar la llamada. Licenciado, H se define como corriente de calor. Es una corriente de calor. Realmente lo que tiene es calor por unidad de tiempo, ¿verdad? Por eso se llama corriente, porque es calor por unidad de tiempo. O sea, joules por segundo son watts. Corriente de calor. Esa es la manera de llamarlo. Bueno, entonces ahí lo dejamos y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Nos vemos, licenciado. Gracias, Liga. Hasta mañana. Gracias, Ley.